Guerra civil entre españoles. ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Saludos del profesor Galarza. ¿Qué tal? Hoy la guerra civil entre españoles y la rebelión de Vilcabamba, o la resistencia indígena, ¿no? ¿Qué tal, jóvenes? Sin más preámbulo, vamos a empezar la clase, ¿ya? Ustedes saben que uno de los temas, vamos a decir, que usualmente viene en el examen es acerca de la guerra civil, ¿no? Es un tema que preguntan continuamente. Entonces, a compartir las imágenes. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? Ah, está, igualmente, jóvenes. Entonces, vamos a compartir. Listo. Bien. La guerra civil entre españoles. Ahí está. Ya, se ve la imagen, ¿no? Muy bien. Ya, como siempre, concentrados, preguntando y participando. ¿Qué tal, jóvenes? Qué gusto. Ya estamos 15 de febrero, ¿eh? Qué rapidísimo, ¿no? Hasta más todavía. Bien, a ver, primero el contexto, jóvenes. El contexto. Estamos en el periodo colonial. No se olviden que el periodo colonial empieza en 1532 y termina en 1821. Dentro del periodo colonial, y eso ya se explicó, se subdividen la invasión y después el virreinato. La invasión empieza en el mismo año del periodo colonial, 1532, y termina cuando Perú se convierte en un virreinato. No se olviden, la invasión o la conquista termina cuando el Perú se convierte en un virreinato. ¿Y cuando Perú se convierte en un virreinato? Meses después de la muerte de Pizarro. Pizarro muere más o menos en julio de 1541 y en 1542 el rey Carlos I y V decide convertir a Perú en un virreinato. Y la guerra civil empezó en el periodo de la invasión, hasta la fecha, 1538. Algunos ponen 1537, no hay problema, puede ser. Pero eso sí, antes de la guerra civil entre españoles, empezó la resistencia de Vilcabamba, pero más complejo, más amplio, es la guerra civil entre los españoles. Bien, y termina la guerra civil entre 1544. Algunos expertos dividen esta etapa en 3 fases, otros en 4. ¿Ya? Yo te voy a dar las dos opciones, cómo divide Villarreal y cómo divide San Marcos, ¿ya? Hay que estar bien atentos. Bien, continuamos. Listo. A ver, ¿cuál fue la causa de la guerra civil, de la primera guerra civil entre españoles? Ya. No se olviden, a ver, un ratito. Listo, acá está. Primera fase de la guerra civil entre los españoles. No se olviden que Pizarro entregó a las personas que lo acompañaron una gracia, ¿no? Una merced, una gracia. Lo que sería una recompensa. Y esa es la encomienda. Y la persona, el español que acompaña a Pizarro, se convierte en encomendero. Ojo, ojo, vamos a ver estadística. Cuando Pizarro captura a Atahualpa, ¿se acuerdan cuántos españoles sabían? Cuando captura a Atahualpa, no después, porque después se incrementa bastante. ¿Se acuerdan? A ver, más o menos, ¿cuántos españoles sabían cuando capturan a Atahualpa? A ver. Ajá, muy bien, Flocón. Un poquito más, pero sí. Ya. 180. O sea, menos de 200, ¿no? Y es increíble cómo menos de 200 personas capturan a Atahualpa. Pero después se incrementó a miles, porque llegaron refuerzo de Centroamérica, ¿ya? Al comienzo fueron 180 y después miles de encomenderos, ¿ya? Más de 1000, mucho más de 1000. Porque, repito, México envió varios refuerzos. Ya, a esas personas que llegaron posteriormente a la captura de Atahualpa, Pizarro les entregó tierras, indios, o indios y tierras. Esa entrega se llama encomienda. Obviamente, el que tenía más indios tenía más tierras y era más poderoso. Por eso era importante poseer encomiendas, indios y tierras. Y eso era, repito, un premio, pago, merced, recompensa por la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? Que los españoles lo vieron como una hazaña, como una conquista, ¿no? Como una conquista. Bien.
Entonces, ¿por qué estalló la Primera Guerra Civil? Acá está. Primera fase de la Guerra Civil entre españoles. Esta primera fase también puede llamar guerra entre los conquistadores o también puede llamar guerra entre pizarristas y almagristas. Campos pregunta, profesor, ¿y no murió ninguno de los 180? Se habla de heridos, pero muertos no, porque recuerden, interesante, recuerden que esto era una entrevista, no era una guerra, no era un campo de batalla donde Atahualpa, no, era una entrevista. Entonces, por eso habla de la traición de Pizarro. 2, como era una entrevista, Atahualpa, ¿qué vas a imaginar, pues, que 180 personas te van a capturar si tú tienes a miles de personas? Además, repito, era una entrevista. Era una entrevista. Obviamente, tal vez, probablemente Atahualpa hubiese capturado a Pizarro. Pero bueno, no fue así. Y sí, no, habla de heridos. Por ahí de repente un muerto, ¿no? Pero mínimo. En cambio, miles de indios. Y miles también escaparon. Bien, jóvenes. ¿Cuál es la causa de la primera fase de la guerra civil? 1, la ambición, perdón, la ambición por el Cusco. Ya, disculpen. 1 es la ambición por el Cusco. Vamos a... Ahí está, miren cuántas, vamos a ver. A ver, ¿el Pizarro tenía un séquito para decir pizarristas o se refiere al ejército? Ya. Interesante, López. Está bien, así pregunten, ¿ah? Profesor, ¿Pizarro tenía un séquito, una hueste, hombres de confianza para decir pizarristas o se refiere al ejército o grupo de personas que vienen a apoyar? A ver. A ver, jóvenes. A ver, está bien esa pregunta, Paulo. A ver. A ver. De las 180 personas, todos, la mayoría estaba pues en favor de Pizarro, que era el jefe. Pero Atahualpa también tiene su gente, ¿ya? Que eran menos de la mitad. Cuando llegan más personas y superan los 1000, cuando llegan más personas, algunos ven con agrado a Almagro. También esa pregunta, López. Recuerda que Pizarro le dijo a Almagro que después del Cusco, o sea, de Tumbes a Cusco, todo ese territorio era de Pizarro. Y que después de Cusco hacia la parte de Chile, todo eso sería para Almagro. Entonces, ¿qué hizo Almagro? Junto a su ejército, a sus hombres de confianza, y también animó a otros españoles a marchar con él para buscar riqueza. Entonces, Pizarro se quedó con la gran mayoría y la otra minoría se fue con Almagro a buscar riquezas en Chile. Pero Pizarro siempre ha tenido más personas. Ahora, usa la psicología. Habrán españoles que no son ni pizarristas ni almagristas, pero Almagro te da la posibilidad de buscar riquezas. Entonces, varios se animaron a ir a Almagro, pero siempre Pizarro tenía más gente. ¿Qué fue de esas personas? Voy a aprovechar tu pregunta, López, para continuar la hilación. Entonces, esos españoles, esos almagristas, porque acompañan a Almagro, lo acompañan a Chile, fundan Santiago de Chile, estamos en 1535, y no encontraron la riqueza que pensaban encontrar. Entonces, desanimados, tristes, fundaban Santiago de Chile, y Almagro decide regresar a Perú, o sea, a la gobernación de Nueva Castilla, para reclamar el Cusco, porque no encontró en Chile nada, pobreza. Y justo cuando pensaba regresar, justo coincide con la invasión de Manco Inca a Cusco y a Lima, la rebelión de Manco Inca. Entonces, fue pues, para Pizarro fue una gracia, una bendición que Almagro se presente. ¿Qué hizo Almagro? Se juntó con Pizarro, vencen a Manco Inca se retira pues a Vilcabamba y entonces se reúnen los dos para llegar a un acuerdo. Y Almagro le dijo a Pizarro
Almagro, dame el Cusco. Pizarro le dijo, no, no te voy a dar el Cusco. Entonces Almagro se fue molesto, casi se agarran a puñetes. Esta reunión fue mala. Y lo que hizo Almagro fue tomar el Cusco. Lo que hizo Almagro fue tomar el Cusco. Bien, jóvenes, así. Entonces acá está la causa, la ambición por el Cusco. Acá está, primera fase, guerra entre conquistadores norteamericanos. Interesante, profesor. ¿Y los nativos americanos? No, casi no hubo nativos. Los nativos eran sobre todo testigos de esta guerra. Habrá habido pues uno que otro, pero fuerza nativa, pocos, pocos, pocos. Hubo un conflicto en Cusco, ¿ya? Y eso viene a continuación. Bien, jóvenes, prepárate que viene la primera batalla de las Salinas, ¿ya? Dame solo 30 segundos, un segundito nada más, y empezamos con la guerra civil, la batalla de las Salinas, ¿ya? Un segundito, un segundito. Eh, a ver, a ver, a ver. Ah, las Salinas, un territorio en el Cusco donde hay sal, por eso las Salinas, claro, así es. Ya, entonces, esa pregunta interesante, ¿ah? Si habían, por supuesto que hubo guerras en Cusco, claro, en Cusco, en Puno, sí, como lo veremos a continuación, cerca de Quito, sí, esta guerra civil, jóvenes, miren, si algún día le das una revisada a la conquista de los demás países, porque tú sabes que cada país tiene una historia que contarte, ¿no? Por ejemplo, Valdivia conquistó Chile, el español Valdivia, Belalcázar Ecuador, un tal Quesada Colombia, Cortés conquistó México. Eh, Tú no vas a encontrar una guerra civil tan intensa como lo vas a encontrar en Perú, ¿no? La historia de Perú tiene ese nivel de la historia de los países como Alemania, Inglaterra, Francia. En serio, no, no es porque enseñe historia de Perú y que me estoy marketeando. La historia de Perú tiene una historia fascinante, fascinante. Por eso la mayoría de historiadores grandes son extranjeros, porque se quedan maravillados con esa historia, ¿no? Si Shakespeare hubiera sido peruano, imagina cuántas tragedias hubiera escrito. Bien, el caso que hay un conflicto de fuerza en Cusco, llegaron a dañar el Cusco. No, porque Quispe o López, la guerra no fue en el centro de Cusco. Cusco es grande. Cusco es grande. Fue en las periferias. El Cusco se dañó por el saqueo, no por las guerras. Dioses, espera, espera, con Pizarro. Todavía no, paciencia, paciencia. Todavía tenemos tiempo. Ya, entonces. Pero a Pizarro lo van a matar, pero todavía no. Primera fase entre conquistadores, batalla de las Salinas. Salinas porque en ese amplio lugar, cerca de ese campo de batalla, había sal, por eso las Salinas. ¿Está bien la pregunta? Claro, recuerda que la batalla tiene el nombre de donde se enfrentan. Entonces, ¿qué sucedió en la batalla de las Salinas? Pero ¿quiénes se enfrentan? Ya, les decía que Almagro, cuando regresó de Chile, le reclamó a Pizarro el Cusco, el Cusco. Ahora, ¿por qué Almagro reclama Cusco? Porque en la división que se hicieron, Pizarro y Almagro, gran parte del Cusco tendrían que pasar para Almagro, pero Pizarro le dijo a Almagro que no, que el Cusco era para él y él que busque más riqueza. Después Almagro viene a reclamar. Profesor, y en ese tiempo estaba en Machu Picchu. Castillo, Machu Picchu fue ingeniosamente ocultado por los incas. Los españoles no sabían nada de Machu Picchu. Machu Picchu se descubrió en 1911. Interesante, ¿no? Ahora, si pudieron ocultar Machu Picchu, ¿tú crees que no hay más ciudades? Pero ese ya es otro tema. Vamos a seguir. Almagro invade el Cusco. ¿Quién gobernaba el Cusco? Hernando Pizarro, el hermano mayor. 1911, Pablo, se descubre Machu Picchu. Sánchez, Sánchez. Machu Picchu, Cusco es inmenso. Hay una zona de Cusco que es ceja de selva. En la ceja de selva, si tú no le das mantenimiento a un lugar donde vives, la selva se come tu palacio, tu templo. Y los incas daban constantes mantenimiento.
lo que hicieron fue dejar que la selva haga su trabajo. Y seguramente lo habrán ocultado. Además, está en un lugar inaccesible. Así es. Entonces lo ocultaron, lo ocultaron. No es difícil, Lucas, ocultar una ciudad. Bien. Claro, Falcón, Almagro es uno de los tres conquistadores. Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque. ¿Qué tal, Pérez? Eh, Profesor, Hernando Pizarro, ¿de quién era hermano? De Francisco Pizarro. Hernando Pizarro, pero está bien tu pregunta, porque el hecho de que tenga su apellido no quiere decir que sea hermano, puede ser primo. Está bien tu pregunta, Pérez. Está bien, está bien, está bien, está bien, porque a veces coinciden. A veces tú encuentras a un conquistador que se llama tal, encuentras otro que se llama tal. Ah, tú dices, son hermanos. No necesariamente. Pero sí, en este caso, Hernando Pizarro era hermano mayor de Francisco Pizarro y Francisco le dio el Cusco como encomienda. Y ya expliqué que es una encomienda. Es entrega de indios y tierras. Jóvenes, Almagro, casi de manera, vamos a decir, secreta, invade el Cusco. ¿Ya? Estalla la guerra civil. Hernando Pizarro vence a Almagro en la batalla de las Salinas. La guerra ya estalló. ¿Qué hace? Aquí hay una imagen de la captura de Almagro. Así lo vieron los cronistas. Así se imaginaron los cronistas. Acá está. ¿Qué hace Hernando Pizarro? Manda a juicio a Almagro, lo enjuicia. ¿Y qué sucede? Que los jueces ordenan muerte por traición. Almagro muere, decapitado. Prepárate, que este es el primer muerto. Almagro muere. Almagro, Diego de Almagro, el socio, el viejo, como quiera llamarlo. Muerto Almagro, después de la batalla de las Salinas, sígueme con la fecha, dice aquí 1538, los almagristas, que repito eran como más de 1000, los almagristas deciden nombrar a un nuevo gobernante. Recuerda que Pizarro era gobernador de Nueva Castilla y Almagro gobernador de Nueva Toledo. Nueva Castilla era gran parte de Perú, Nueva Toledo era parte de Chile. ¿Qué sucede entonces? Que los almagristas nombran ahora jefe al hijo de Diego de Almagro. ¿Cómo separo a Diego de Almagro hijo con Diego de Almagro padre? Bueno, este hijo llámale el mozo, el mozo. Entonces, como era jovencito, el hijo de Diego de Almagro, era mestizo, porque su madre era una india noble. Almagro el mozo lo convencen para vengar la muerte de su padre. Almagro acepta y en 1541 matan a Pizarro. La venganza se consumó. Acá está, jóvenes. 26 de junio de 1541. Asesinato de Pizarro, el autor intelectual Diego de Almagro. Y el que lo mató, Juan de Rada. Muerto Pizarro, lleva dos muertos. La muerte de Pizarro no fue una guerra, fue como ¿no? Como una conspiración. Muerto Pizarro, los almagristas reclaman los dos gobiernos de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Entonces, el rey de España ya se había enterado de la muerte de Almagro y de la tensión entre pizarristas y almagristas. ¿Qué hizo entonces? Envió a un funcionario, un abogado, el famoso Cristóbal Vaca de Castro. Y Cristóbal Vaca de Castro llega un poco después de la muerte de Pizarro. Algunos creen que si Cristóbal Vaca de Castro hubiese llegado un poco antes, Pizarro no hubiese sido asesinado. Pero bueno, ya, no pasó eso, llegó después. Y el virrey le pide que se haga cargo del gobierno provisionalmente. Cristóbal Vaca de Castro se hace cargo del gobierno y después llega una carta. En 1542 llega una carta y le dice a Cristóbal Vaca de Castro que ha decidido convertir a Perú en un virreinato y que él se quede hasta que llegue el virrey. Ojo, el virrey no llegó en el mismo año que Perú se volvió un virreinato, llegó después.
¿Qué hizo entonces? Ya, en todo ese, ya, a ver, antes que decida el rey de España convertir a Perú en virreinato, porque eso toma muchas reuniones, antes el gobernador provisional, Cristóbal Vaca de Castro, acá está, gobernador provisional Cristóbal Vaca de Castro, le pide a Almagro, Almagro el hijo, que regrese a España y le pide al rey misericordia por haber ordenado la muerte de Pizarro. Pero Almagro le dijo, ¿quién eres tú? Sal de aquí. Entonces Vaca de Castro le dijo, bueno, jovencito, no aceptas mi consejo, vamos a ver quién tiene la razón. Y así Vaca de Castro se enfrenta con el hijo de Almagro, Diego de Almagro el Mozo. Ya, atención, para algunos expertos, esta batalla entre Almagro y Vaca de Castro es ya la segunda fase. Pero si vas a San Marcos, te animas, no, esto todavía es parte de la primera, ¿ya? Queda claro ese detalle de algunos investigadores, ¿sí, no? Para Villarreal, la guerra entre Almagro y Vaca de Castro ya es parte de la segunda. Para San Marcos no, es todavía la primera. La batalla entre los dos se llama, perfecto, la batalla entre los dos se llama Batalla de Chupas. Interesante, Falcón me pregunta, profesor, Pizarro tuvo hijo, se habla de un hijo que murió muy, muy jovencito, 11 años, menos todavía, ¿no? 9 años. Entonces se habla de un hijo que tuvo Pizarro, pero más se conoce a su hija, claro, a una hija, ¿no? Francisca. Pero tú sabes que las mujeres, en esta época, vamos a decir, de predominio machista, ¿no? Patriarcal, no tienen voz ni voto. Pero sí por ahí te preguntan, ¿no? Marque verdadero o falso. Francisco Pizarro tuvo una hija muy dadivosa que se casó con su hermano, ¿sí? Francisca Pizarro se casó con su tío, con el hermano de Francisco, con Hernando Pizarro, y fue bien dadivosa, ¿no? Entonces sí, Francisca. Pero importancia así política, no, ya, no, por si acaso. Importancia política, no. Y que pregunten en el examen, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Bien, aquí en esta batalla te vas a dar cuenta que no todo sucedió en el Cusco. La batalla de Chupas sucedió en Ayacucho. En Ayacucho. Cuentan los cronistas que los indios se colocaban en los cerros como si fuera película para ver esta guerra civil entre españoles. Habrá sido un espectáculo increíble, ¿no? Ver a los indios en los cerros como si fuera un estadio y viendo cómo se mataban entre los conquistadores. Vaca de Castro vence a Diego de Almagro el Mozo y muere decapitado. Otro muerto, ya van tres. Primero fue Diego de Almagro, luego Francisco Pizarro, ahora el hijo de Almagro. El hijo de Almagro. ¿Quién falta, Moisés? Ahora sabrás quién falta, porque faltan como 3 muertes más. Sí, sí, más o menos cuántos soldados pelearon en esta batalla por parte de Almagro, habrá habido más o menos unos 1,200, 1,500. Y por parte de los españoles, de Cristóbal Vaca de Castro, mucho más, pues unos 2,000. Entonces sí, sí, claro, claro. Interesante, López, porque, jóvenes, cuando una batalla tiene pocas personas que se enfrentan, muy pocas, bueno, no se llamaría batalla, ¿no? Se llamaría de repente escaramuza. Y si, aparte de no haber muchas personas, no hay muertos, no puede ser batalla, es escaramuza. Pero aquí hubo más de 1,000 y hubo muertos. López, la solución lo dio, me preguntan, profesor, ¿fue necesaria esta batalla o podría haber otra opción? La opción lo dio Cristóbal Vaca de Castro, lo dije hace rato. Acá está Vaca de Castro le dice a Almagro, Almagro, ¿por qué ordenaste la muerte de Pizarro? ¿Ya? ¿Por qué ordenaste la muerte de Pizarro?
Ahora regresa a España para pedir misericordia. Chanamé, ¿te refieres muertos en general? Obviamente por cartas. Ah, en general, a ver, todas las guerras, tranquilamente, mucho más de 1000, más, 1500, 2000, por parte de los que ganaron, 500, pero mucho más de 1000, mucho más de 1000, claro, claro. Lo que pasa que es bien difícil tener la cifra exacta porque algunos exageran, ¿no? A ver, a ver, jóvenes, a ver. ¿Quién murió primero? Diego de Almagro. ¿Quién murió después? Francisco Pizarro. Ahora muere Diego de Almagro el Mozo. Entonces la solución era que Diego de Almagro el Mozo se dirige a España, le pida perdón al rey, le explique, ¿no? Yo maté a Pizarro porque, de nada, con gusto, con gusto. Yo maté a Pizarro porque él mató a mi padre y quería vengarme. Y el rey seguramente le iba a dar clemencia, o de repente no, pero no quiso, se pelea con el gobernador Vaca de Castro y muere, y muere. Bien, jóvenes, muerto Almagro el Mozo, la consecuencia de esta fase es el fin del poder de los conquistadores, porque todavía tienen poder los encomenderos. Bien, vamos a la segunda fase para San Marcos, tercera para Villarreal. ¿Ya? Una combinación de orgullo y de ambición. Así es, una combinación de orgullo y de ambición. Bien, jóvenes, nuevamente para Villarreal, para la UNAC y otros, esta es la tercera fase. Para San Marcos, no, recién empieza la segunda. ¿Ya? Simplemente, ¿a dónde vas? Tome en cuenta este detalle. ¿Cuál es la causa de la nueva guerra civil que viene a continuación? ¿Cuál es? Ya. Jóvenes, acompáñenme con la fecha. Estamos en 1542. ¿Ya? Ya murió primero Almagro, luego Pizarro y finalmente Almagro el Mozo. Ahora ya no importa saber si eres pizarrista o almagrista. Ya no importa, porque los dos jefes ya han muerto. Lo que importa ahora es conservar tu riqueza. Lo que importa ahora es conservar tu riqueza. ¿Y en qué consiste tu riqueza? En indios y tierras. ¿Y cómo se llama eso? Encomienda. Entonces los encomenderos, tanto pizarristas como almagristas, se unieron. Ya atrás quedó que yo soy de pizarriano. Ya, por favor, eso ya quedó atrás. ¿Queda claro lo que digo? A partir del virreinato, ya no importa saber quién es pizarrista, no. Ahora lo que importa saber es quiénes se quedaron con tierras e indios, los encomenderos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que el rey de España convirtió a Perú, no, el rey de España convirtió a toda Sudamérica en un virreinato. Toda Sudamérica, menos Brasil, por razones obvias, y tampoco Venezuela, pero después toda Sudamérica, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, todo Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, gran parte de Brasil, era de Perú. Todo eso era de Perú. Claro, dominado por España, el virreinato de Perú. Entonces se crean las nuevas leyes y en la siguiente imagen vas a tomarte la molestia de leer las nuevas leyes convierten a Perú en un virreinato y esas nuevas leyes van a ser la causa de la Segunda Guerra Civil. ¿Pero por qué? ¿Por qué estas leyes nuevas? ¿Por qué este decreto del rey de España va a iniciar una guerra? Te voy a explicar por qué. Estas nuevas leyes querían quitarle el poder a los encomenderos y entregarle a los nuevos funcionarios del virreinato. O sea, el rey de España quería enviar nuevas personas, nueva gente y apartar a los que con Pizarro y Almagro habían conquistado el Perú. Ya espero que eso quede claro. Entonces,
el rey de España dijo que los indios ya no pertenecen a los encomenderos. El indio le pertenece a España. Los nativos son vasallos de la corona. ¿Por eso el rey de España convierte a todos los países en virreinato? Claro, pero Pérez, está bien tu pregunta, pero solo habían 2 virreinatos. En toda América Latina solo habían 2 virreinatos. En esta época, después cambia, por eso tienes que estar bien atento con lo que yo te digo. ¿Cuáles eran los 2 primeros virreinatos? Perú en Sudamérica y en Centro y Norteamérica, México. No habían más. ¿Está bien entonces? Sí. Copita, tú dicen, no. A ver, Pérez. Lo que estoy diciendo es que esos países que hoy existen, antes no existían. Esos países pertenecían a Perú como virreinato. ¿Ya? No es que Perú era virreinato, Argentina virreinato. No. Todo eso era un solo virreinato y se llamaba Perú. Su capital, Lima. Espero que haya quedado claro. Los indios ahora pertenecen a España. Y si un encomendero quiere que trabaje para él, tiene que pagarle un sueldo. Y 2, cuando el encomendero muera, sus indios y tierras pasan a la corona, salvo que su hijo sea criollo. ¿Sabes lo que es ser criollo, jóvenes? A ver, respóndeme. ¿Sabes qué significa ser criollo? De padres españoles nacidos en América. Claro, español nacido en América. ¿Ya? Español nacido en América. No. Mestizo es de padre indio, de padre español y madre indio. ¿Ya? Repito, el rey de España dijo, solamente el hijo criollo del encomendero podrá heredar lo que su padre lo ha dejado como herencia. ¿Ya? Pero si el hijo no es criollo y es indio, entonces si el hijo del encomendero no es criollo, sino si el hijo del encomendero no es criollo y es mestizo, no podrá heredar sus tierras. Así de simple. ¿Qué hicieron los encomenderos? Se rebelaron ante el virrey. Simple, se rebelaron ante el virrey. Claro. Era la época, López, era la época. Sí. Además, era una trampa porque no solamente estrictos, interesante, profesor, eran muy estrictos con lo de la sangre. Sí, pero no solamente eso, sino que eso era una trampa porque ¿de dónde el español va a sacar una española si habían pocas mujeres en esa época en el Perú? Imagina que hay, a ver, 2.000 encomenderos y solo hay 500 mujeres. Y los demás encomenderos, ¿de dónde podían sacar un hijo criollo? Bien. Por eso los encomenderos, al ver que esto era una trampa, que el rey le ponía una trampa, entonces los encomenderos, ¿qué hicieron? Decidieron rebelarse ante la corona. Y como ya llegaba el virrey, bueno, contra el virrey. Pero el virrey, ¿cómo adivinaba si el hijo es criollo? Dioses, es fácil. Si tú quieres escribir a tu hijo, vas con tu esposa. Y tu esposa es española. La española es muy distinto a la india. ¿No? No. Claro, Dios, ya existía ya, por supuesto. No subestimes a la época antigua. Bien. Llega entonces el virrey Núñez de Vela. Llega entonces el virrey Núñez de Vela. ¿Ya? Llega ese virrey y ¿qué sucede? Claro. No tanto un DNI, había un registro. Y es fácil sacar un niño, pues, criollo que un niño mestizo. Es fácil, ¿no? Bueno, entonces llega el primer virrey amenazando a los encomenderos. sus, 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 sus,
sus tierras e indios pasarán a la corona, a España, ¿no? Y págale un sueldo al indio. Como los encomenderos no quisieron, ¿qué hicieron los encomenderos? Buscaron un jefe. ¿Y a quién creen que nombraron como jefe? Al hermano menor de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro. Ahí está. Gonzalo Pizarro fue elegido jefe de los encomenderos. Jóvenes, al final, los encomenderos, espera Rivera, ¿por qué de frente lo quieres matar? Por favor, paciencia, tranquilo, mucho Netflix, mucha violencia, tranquilos, mucho calamar. Gonzalo Pizarro se rebela ante el virrey y en una batalla muere, no Gonzalo Pizarro, Moisés, no, muere el virrey. Jóvenes, muere el virrey. Eso no te contado en colegio. ¿Sabes? ¿Eres consciente de lo que significa la muerte de un virrey? ¿Eres consciente de eso? Es como que Perú elija un presidente, aparezca un rebelde y mate al presidente. Es más, al primer presidente, porque nunca... ¿Entiendes? Bien, entonces en esta fase, en esta segunda fase de la guerra, se enfrenta Gonzalo Pizarro con el virrey. Claro, si el tema de hoy es guerra civil entre españoles, y aquí estamos hablando de la segunda fase de la guerra. Claro, está bien, Ávila, sí, lo que dices, correcto. ¿Qué dice acá? Causas de la segunda fase de la guerra. El pago a los indios y la entrega de las encomiendas a la corona cuando muere el encomendero. Alvarado, ya dije, para San Marcos esta es la segunda fase. Para Villarreal, la tercera fase. Así sepáralo. Bien, los Pizarro ganan mucho ganan. Sí, los Pizarro, bueno, sí, correcto, Zabaleta. Sí. Bien, Gonzalo Pizarro vence a Blasco Núñez de Vela. Jóvenes, yo les entiendo, no crean que no, yo les entiendo que tantas batallas, tantas muertes, te abruman, pero es nuestra historia. Esto tendrían que haber enseñado en colegio 4, 5, 6 veces, ya seguramente no lo has visto así, entonces con eso tú tomas conciencia de en qué nivel estás aquí, ya, y con eso haz una solución. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, la academia te va a invitar al curso semestral o anual para que tenga más base, ya, pero igual te voy a seguir explicando. Sí, la segunda fase para San Marcos es a partir de la llegada. Sí, Sánchez, correcto. Claro, es bueno no solamente para ingresar, sino para que entiendas nuestra historia. Se puede decir que el Perú es un país en rojo. ¿A qué te refieres, Paulo, en rojo? O sea, ¿mucha violencia? ¿A eso te refieres? Sí, pero Moisés, Rivera, y para todos jóvenes, para todos. Lo que le digo yo es con mucho cariño. ¿Conoces una potencia mundial? Si lo conoces, dímelo, ¿ah? ¿Conoces una potencia mundial, un país con historia que no tenga hechos de violencia? A ver, ¿conoces? Si conoces, dímelo, ¿ah? A ver, ¿conoces un país, una potencia? Entonces, ¿por qué te sorprendes? Ya te he dicho, tu país es como una potencia. Tú lees la historia de Alemania. ¡Ja! Rivera, en India hace poco a una chica la han humillado porque un chico de una casta quería que se case con ella y dijo no. ¿Por qué dijo no? La India es, no, sí hay violencia, ahí lo dejo. Eh, claro. José, Noruega es potencia mundial, tipo Japón, tipo China, tipo Suiza, con todo cariño Noruega. Bien, entonces, unos más que otros. Estudia la historia de Inglaterra, la historia completa, no un documental barato de Netflix, no, la historia completa en los libros. Estudia la de Francia, la de España, la de Alemania, la de Rusia. Estados Unidos no se salva. Así es que
es parte de la historia. Y los grandes países tienen grandes historias. Entonces, no, más bien los países así, sin mucha historia, su historia es medio, en serio, medio así, medio aburrido, ¿no? No decir nombres, por supuesto, pero lee la historia de algún país que no sea el Perú, medio lento, ¿no? Tranquilito, ¿no? Pero no, la de Perú sí tiene mucha intensidad, eso es cierto, eso es cierto. Claro, Dios, es violento la de Estados Unidos. Bien, batalla de Iñaquito, muerte del virrey Blasco Núñez de Vela. Muerte del virrey Blasco Núñez de Vela. ¿Qué pasó después? Gonzalo Pizarro vence al virrey y está a punto de convertirse en rey del Perú. Todos lo animaban para convertirse en rey del Perú. Todos lo animaban para convertirse en rey de Perú. Ah, interesante, Alvarado. Buena pregunta, como siempre. Muy buena pregunta, como siempre. Profesor, ¿y qué iba a hacer la corona española con los encomenderos? Interesante. Quitarles el poder. O sea, que mueran y que sus indios y su tierra no pasen para su hijo, ni para su hermano, sino que sea devuelto a España. Quiere decir que quitarles el poder para poner a nueva gente. Simple, está bien. Tu pregunta, interesante. Gonzalo Pizarro, al matar al virrey, estuvo muy cerca de nombrarse rey del Perú. Jóvenes lo animaban a casarse con una princesa inca. Y Gonzalo Pizarro parece que lo pensó mucho, porque esto es rápido. Imagina. ¿A qué te refieres tan fácil, dioses? ¿A qué te refieres? A ver. Pero Gonzalo Pizarro, pero dioses, ya acabé la clase. Paciencia, dioses. Cuando diga, chicos, y aquí acabó, gracias. ¿Profesor qué? Pero espere, profe. La clase no termina y todavía recién estamos 9 y 9 y 10, recién. Entonces tenemos harto tiempo. Bien. Quirós, es una guerra. Claro que no. En la nobleza, jóvenes, el amor es secundario. Jóvenes, disculpen que sea tan crudo, pero el amor entre nobles es secundario. Qué bueno que sean conscientes que, ya, para que valores las cosas que tienes. Jóvenes, el amor entre nobles es lo último. Los nobles se casan por conveniencia, por si acaso. No es bien raro que se gusten, he dicho. Pérez, Atahualpa tenía cantidad de hermanas. No se dijo un nombre exactamente. Solo le decían la ñusta. Emilio, ¿y lo dudas? ¿Lo dudas? ¿Que un noble se case por interés? ¿Alguna vez has escuchado una historia de amor entre nobles? A ver, cuéntame una historia de amor entre nobles. Y si lo conoces, debe ser excepción a la regla. Bien, dioses, no, películas no. Háblame de libros, por favor. Película, déjalo como película. Gracias. Bueno, de las películas, no. Ollantay es una novela, Rivera. Ollantay es una novela, no es una crónica. Ollantay, está bien, Rivera, comenta. Ollantay no es una crónica, es una novela, no es una crónica, por si acaso. Es novela. De algo real han puesto fantasía, he dicho. Bien, mientras Gonzalo Pizarro está a punto de... ¿A qué te refieres cuando muere quién, Moisés? ¿A qué te refieres? Cuando Gonzalo Pizarro estuvo a punto de separarse de España, ¿qué sucede? Llega un nuevo personaje. Su nombre, Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca era un sacerdote experto en temas militares. Era un tipo astuto, hábil. Pedro de la Gasca llega a Perú y le dice a Gonzalo Pizarro que lo que ha hecho es grave, gravísimo, matar al virrey. Así que, por lo tanto, se le aconseja a Gonzalo Pizarro que vaya a España, que regrese a España y le pida misericordia al rey, porque es gravísimo lo que ha hecho. Obviamente, Gonzalo Pizarro le dice, ¿quién eres tú? Fuera de aquí, ¿no? Largo.
Entonces la Gasca le dice, bueno, te quise recomendar, no quieres, vamos a la fuerza, a la guerra. Todavía estamos en la segunda fase, según San Marcos, Villarreal, tercera fase. Y bien, jóvenes, última batalla, Jaquijahuana, entre Cusco y Puno. Se enfrentan la tropa de los encomenderos, no digas pizarristas, y la tropa de la corona española. Batalla de Jaquijahuana. Bien, para evitar detalles, jóvenes, simplemente tendré que decirte que Gonzalo Pizarro pierde y es decapitado. Otro muerto. Ahora recién puedo decir, y es decapitado. Bien. Estamos en 1548. ¿Por qué Gonzalo Pizarro, habiendo ganado al virrey en la batalla de Iñaquito, por qué pierde, vamos a decir, tan fácilmente? Respuesta. Pedro de la Gasca dijo a los españoles, obviamente, dijo, españoles. Ah, interesante, profesor. ¿Y Guarina? Sí, hubo una batalla, gracias por la, ya, hubo una batalla, dioses, hubiera estado mucho mejor, hubiera estado mejor. Sí, hay una batalla, no es tan importante, lo he puesto por si acaso. Antes de que pierda Gonzalo Pizarro en Jaquijahuana, Gonzalo Pizarro volvió a ganar otra batalla. Batalla de la Guarina. Esto es bien difícil que te pregunten, ¿ya? Tómalo en cuenta por si acaso. Tómalo en cuenta, ¿ya? Antes de que Gonzalo Pizarro muera en Jaquijahuana, Gonzalo Pizarro venció a un rebelde llamado Diego Centeno. ¿Por qué Gonzalo Pizarro, habiendo ganado dos batallas, la de Iñaquito al virrey Vela y a Diego Centeno, un rebelde en Guarina, por qué pierde en Jaquijahuana? Ya, respuesta, porque Pedro de la Gasca, lo estás viendo, es el mismo con su ropa de sacerdote y con su ropa militar, porque Pedro de la Gasca prometió lo siguiente, dijo, españoles, toda una publicidad, dijo, españoles, si se unen a mí y abandonan al rebelde, yo les prometo tierras e indios. No importa si tu hijo es mestizo, no importa nada. Únete a mí, únete a España, deja ese traidor de Gonzalo Pizarro y te reconozco tierras. Entonces miles o 1000 se unieron a Pedro de la Gasca. 1000 es bastante. Por eso Gonzalo Pizarro perdió. Porque Pedro de la Gasca prometió tierras. Bien, jóvenes, ya viene la última, no te preocupes. Respira, que ya viene la última batalla. ¿Por qué una tercera fase para San Marcos? Cuarta para Villarreal. Por favor, observe esta parte, ¿ya? Para San Marcos, aquí recién empieza la tercera fase. Para Villarreal, cuarta fase. Tome en cuenta los dos. Interesante. Campos dice, profesor, ¿y lo cumplió? Lo veremos a continuación, Campos. Lo veremos a continuación. Acabó la guerra, la segunda o tercera, depende a qué universidad postules, y los miles que traicionaron a Gonzalo Pizarro reclamaban las tierras que prometió Pedro de la Gasca, el pacificador. Así se hacía llamar Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca no cumplió. De las 1000 tierras que tendría que haber entregado, solo entregó, ¿qué? El 30%. De las 1000 personas que pedían tierras, Pedro de la Gasca solo entregó a 270, 280 personas. Y más de 700 se quedaron insatisfechos. Por eso se llama tercera fase de la guerra, los encomenderos insatisfechos, por el mal reparto de tierras llamado reparto de Guainarima. Entonces, de esos 700 que no recibieron tierras, se rebelaron, llamaron a más rebeldes, pasaron los 1000, y a esto se le llama la tercera fase de los encomenderos insatisfechos. Su jefe era Francisco Hernández Girón. Y Francisco Hernández Girón lo que hizo fue enfrentarse a los españoles, a la corona, pero es derrotado en la batalla
de Pucará, 1554. Sí, son españoles. Claro, son españoles. Bien. Jóvenes, batalla de Pucará, 1554, fin de la guerra civil entre españoles. Fin de la guerra civil entre españoles. Consecuencia, España consolida, afirma su poder en la corona. Bien. Bien. España afirma su poder en la corona. A ver qué pasó. Ahí está. Bien, alumnos, a continuación, una síntesis de la rebelión de Vilcabamba. ¿Ya? Listo. Bien, de nada. Listo, jóvenes. A ver un ratito. La rebelión de Vilcabamba, jóvenes, sucede, un segundito. Aquí está la rebelión de Vilcabamba. Un ratito. A veces, sin querer. A ver, a ver, a ver. Hasta aquí, si hay alguna duda, pueden preguntar, ¿ya? Un ratito. Ya está. Interesante. Deberían de enseñar, ¿no? Eso ya queda de repente a criterio del profesor y del colegio. 1554 finaliza la guerra entre los españoles. Claro. 1554. Sí, sí, correcto, correcto. Listo, jóvenes. A ver, última parte de la clase. Ya. En 1536, un año antes que empiece la guerra entre los españoles, se rebelan los descendientes de los incas. Manco Inca, acá está, miren, él inicia la rebelión. Manco Inca era hermano de Huáscar y quiere restaurar el Tahuantinsuyo y expulsar, obviamente, a los españoles. Manco Inca inicia la rebelión de Vilcabamba. ¿Correcto? Ya, me están preguntando, creo. Eso es todo un tema, ¿no? Lo de la educación. Es todo un tema. Bien, jóvenes, sí, Manco Inca al inicio era como un títere, pero después se revela. Claro, pero muere asesinado por los almagristas. Encontraron su escondite y en un descuido lo matan. Pero eso no impidió que Manco Inca con Cahuide tome el Cusco y también con Cusi Yupanqui tome Lima. Pero no toda Lima, el Cerro San Cristóbal, porque Pizarro recibió refuerzos de Almagro y de los Huancas. Muerto Manco Inca, le sucede Sayri Túpac. Sayri Túpac significa su nombre, ¿no? Poderoso tabaco. Él es hijo de Manco Inca y Sayri Túpac, claro que él se rebeló ya cuando Perú se había convertido en un virreinato, en 1560, cuando ya había acabado la guerra civil, ¿no? Claro que eran de oro. Sayri Túpac tuvo que firmar la paz de Yucay. En la paz de Yucay, él tuvo que aceptar que el rey es Felipe II. Carlos, el rey de España, había muerto y su hijo Felipe II gobernaba. Y Sayri Túpac, cuyo padre o cuyo abuelo era dueño del incanato, ahora él solo recibe una pequeña tierra. Se llama la encomienda de Yucay. De Yucay. Bien, muerto Sayri Túpac, le sucede
Titu Cusi Yupanqui, otro hijo de Manco Inca. Titu Cusi Yupanqui también se revela allá por 1865, pero también se da cuenta que ya no tiene la fuerza para luchar contra los españoles y al final firma otra paz, la paz de Acobamba, donde no solo acepta una pequeña tierra de Cusco, pequeñísima, sino también acepta que donde él se había rebelado y habían todavía indios rebeldes, toda esa zona tendría que ser evangelizado y acepta la evangelización para que dejen atrás todas las ideas de la restauración del Inca, del mito del Inca que vuelve, Incarrí, todo eso. Muerto Titu Cusi Yupanqui, le sucede su otro hermano, Tupac Amaru. Tupac Amaru es el cuarto Inca de Vilcabamba, es el cuarto rebelde y el último, pero él no se rinde, no firma nada y muere decapitado por orden del virrey Toledo. Ya, muere decapitado por orden del virrey Toledo. Bien. Por eso, Tupac Amaru es el cuarto Inca y él es, claro, es hijo de Manco Inca junto a Zairi Tupac y Titu Cusi Yupanqui. Sí, Manco Inca tuvo 3 hijos, Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru. Bien. Acá está, ¿no? La muerte de Tupac Amaru. Primero, no me confundan con Tupac Amaru II, en 1572. Ahí está el virrey ordenando la muerte de Tupac Amaru. Jóvenes, en todo ese contexto, ya para terminar y empezar con las preguntas, en todo ese contexto aparece un movimiento llamado Taquioncoy. Este movimiento, liderado por Juan Chogne, hablaba del retorno de las huacas regionales. ¿Ya? Juan Chogne era un tipo sacerdote inca de Ayacucho y hablaba del retorno de las huacas, la restauración del incanato, pero los españoles eliminaron toda esa idea de la restauración del incanato por medio del mito de Incarrí. Juan Chogne pedía, al igual que los incas de Vilcabamba, castigo y expulsión de los españoles. Pero la iglesia envió a varios sacerdotes como Cristóbal Albornoz para predicar a los indios y decir que era mentira, que el único Dios ¿no? y su hijo es Jesús, etc. Juan Chogne murió decapitado, pero se difundió la idea de que él algún día iba a resucitar y que se iba a restaurar el incanato. Eso se llama el mito de Incarrí, el retorno de los incas, el retorno del Tahuantinsuyo. Bien, alumnos, hasta aquí la rebelión. Vamos a responder a las preguntas y a ver qué les pareció. La guerra civil. Claro, el movimiento de Yoncoy, ahí es donde se pelean por creencia religiosa. Tupac Amaru II es de 1780. Tupac Amaru II es de 1780. Tupac Amaru II es de otra época, claro. Tupac Amaru II es de otra época. Sí, es... Tupac Amaru II es hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo de la hija de Tupac Amaru. O sea, algo así como el tatara nieto de Tupac Amaru. ¿Ya? Bien, a continuación vamos a compartir imágenes para responder a las preguntas, ¿ya? Un ratito.
Ahí está. Ya, vamos a compartir entonces la resistencia y la guerra civil. Ajá, listo. Ya, jóvenes, lapicerito en mano, vamos a responder las preguntas, ¿ya? Principal dirigente de la guerra que atacó Lima, Manco Inca, pues, Manco Inca. Un ratito, 1A. 1A, claro. Yo también voy a copiar por si acaso, ¿ya? 1A. Ojo, muerte del virrey Vela. Ya, aquí debería ser, no, el virrey Vela muere en Iñaquito. No, 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 en Iñaquito. Sí, aquí hay un errorcito, ¿ya? Pon entonces 2 Iñaquito. Con Iñaquito. Claro, el virrey Vela muere en Iñaquito. Sí, bueno, ya pongan Iñaquito. Parece que se han obviado esa, ya, Iñaquito. Movimiento Taquioncoy, Juan Chogne, 3B. Juan Chogne, 3B. Claro, la batalla en que muere es Iñaquito, y aquí no está Iñaquito. Por eso pongan Iñaquito. Claro. Dice la muerte de Vela. Bueno, Iñaquito. 3B, Juan Chogne. 18 de enero de 1535, claro, fundación. No, no, es de Lima. Jóvenes, 18 de enero. No, no, es en Lima. 18 de enero en Lima. Cusco fue, si no me equivoco, en 1534. 4D. Memoricen, memoricen. Sí, 1A, 2 Iñaquito, 3B, 4D. 5. Último episodio de la guerra civil de Hernández Girón fue sofocado en la batalla de Pucará. Lo puse en la imagen. Pucará, 5C. Pucará, 5C. 6. Pedro de la Gasca decidió formar alianza con los rebeldes ligados a Pizarro, con el objetivo de restablecer la autoridad de la corona, 6B, restablecer la autoridad de la corona, cosa que lo hizo, 6B, restablecer el poder de la corona. Fue uno de los primeros funcionarios españoles que vinieron a Perú y se enfrentó al Mauro el Mozo, Cristóbal Vaca de Castro, 7B. Cristóbal Vaca de Castro, 7B. 8. Una vez terminado el proceso de la guerra civil, las causas de los sangrientos enfrentamientos entre invasores demuestran claramente que su objetivo era la lucha por el reparto de tesoros, tierras y fuerza de trabajo. 8B. 8B. B de Bonaparte. 9. Según las tradiciones, fue apresado, martirizado. Taquioncoy. Taquioncoy. O sea, perdón, pero es Juan Chogne. Juan Chogne. No, un ratito. Es Taquioncoy, pero el personaje es Juan Chogne. Ya, 9D. Juan Chogne. 9D. 9D, ya. 9D. Ahí está. 10. ¿De qué forma repercutían en los intereses de los encomenderos las nuevas leyes de la India? Suprimían el carácter perpetuo de las encomiendas. Dice, por eso los encomenderos se rebelaron. 10C. 10C. 11. Para llevar a cabo las nuevas leyes, se nombró al virrey Blas Núñez de Vela, pero posteriormente muere en enfrentamientos. ¿Qué significado guarda la victoria y ejecución del primer virrey en España por los encomenderos? El desafío de los encomenderos contra la corona, así como su intención de imponer su fragmentaria autonomía. 11A. 11A. Claro. 11A. 12.
La estatua que se observa es del templo de Pachacamac, aquí nomás, cerca de mi casa. Bueno, no tan cerca, pero más o menos cerca. 12D. Es de la costa del dios Pachacamac. 12D. Práctica 2. 1. Práctica 2. 1. Entre 1537 y 1554. Pero, coronel, la fecha es de la guerra civil. 1D, de la rebelión de Vilcabamba, eso es 1536 a 1572, 1D. 2. Durante los primeros años de conquista del Tahuantinsuyo, los españoles obtuvieron, 1D, de dimensión desconocida, el desarrollo de la guerra civil. Durante los primeros años en la conquista del Tahuantinsuyo, los españoles obtuvieron metales preciosos mediante rescate de Atahualpa y el saqueo de templos y huacas. 2D. 1D, 2D. 3. Luego de cancelada la mayoría de encomiendas por la aplicación de las nuevas leyes, la economía colonial estuvo basada en las rentas que proporcionaban la plata y el tributo indígena. 3A. Siguiente clase, el virreinato, no pierdas. Se llama la resistencia de Vilcabamba a la presencia de una parte de la élite incaica en esta región del Cusco que se afincó buscando restablecer la organización incaica. Menciona la causa principal por la que la resistencia nunca llegó a triunfar. A. La falla de unidad entre las etnias con la élite incaica. 4C. Sí, faltaba unidad. Había muchos indios que apoyaban a los españoles. Bueno. 5. La pugna entre almagristas y pizarristas tuvo como causa la demarcación por el Cusco. La corona española estaba más preocupada por el mundo pues los españoles que querían concentrar ganancias de los territorios del Tahuantinsuyo e imponer su poder político. 5D. Ganancias, ¿no? 5D. Así es. 6. El Takyonkoy significa enfermedad o danza enferma, ¿no? Canción enferma. Empezó en Ayacucho y luego se extendió en Cusco. Este movimiento dirigido por Juan Chogne, ¿qué planteaba? La resurrección de las huacas. 6B. La resurrección de las huacas regionales. Y ahí queda. Bien, jóvenes, les envío a todos ustedes. Ahí está. Listo. Bien, jóvenes. ¿Alguna duda? Y si no, nos despedimos hasta la próxima con el virreinato. Me repasan el virreinato.